porque Michael Jackson es uno de los artistas que escribe su música sin palabras obscenas. Todas sus músicas son sanas. Entonces me mandaron a estudiar lo que son las líricas de las canciones de Michael Jackson y practicar con eso y hacer un ensayo. Entonces, después de ese proyecto ya yo quedé hablando casi al 90% mejor con la pronunciación. Entonces eso les cuento, muchachos, por si quieren practicar la misma técnica. La música en inglés, especialmente el rap, para poder comprender las palabras, practicarlas, hasta practicar tu pronunciación con una música de rap. Y ya cuando los empiecen a entender, a comprender, a saber qué es lo que acaba de decir el man en la música, pues las empiezan a cantar. Y así es como yo aprendí. Se me hizo más fácil a que estar con los cuadernos y los libros ahí en la cara todo el tiempo. Por si a alguien más le funciona esa técnica, ya saben. Gracias, compañero. Gracias por el consejo. Sí. No, porque yo sé que ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenos días. Buen día. Licenciado, buenos días. Buen día, licenciado. Buenos días. Buenos días. Licenciado. Les va un gusto. Buen día, licenciado. Pues que se encuentren Buenos muy días, bien. licenciado. Muy buenos días. No se olvidará, por favor, bueno, por el tema de los cortes que estamos sufriendo, especialmente revisar las clases grabadas, ¿no? Las clases siempre van a quedar directamente grabadas para que ustedes la puedan revisar en el tiempito que nosotros tengamos, ¿no? Obviamente, pues, por los cortes tenemos diferentes horarios, diferentes tiempos y obviamente tenemos que adaptarnos a la situación, ¿no? Obviamente, pues, como les decía, todas las materias siempre van a estar las clases grabadas para que ustedes puedan revisar. De igual manera, si tal vez nos falta entregar algún certificado, algún documento a la institución, entregarlo lo más pronto posible, ¿no? De igual manera, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido, ¿sí? Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca directamente de las etapas de la historia, ¿no? El último tema que nosotros habíamos revisado es acerca de la historia, de la importancia de los parámetros y sobre todo cómo influye dentro de nuestra vida cotidiana, ¿no? Estudia sucesos, hechos, acontecimientos. Y el día de hoy vamos a revisar, en este caso, cuáles son las etapas más importantes que tiene la historia. ¿Sí? Bueno, como ustedes saben, dentro de la historia prácticamente nosotros podemos atribuir que hemos pasado por una serie de formas de vida, de igual manera formas de sociedad, de igual manera el ser humano ha transitado directamente por diferentes etapas, directamente enfocándonos en las edades que nosotros hemos tenido, en la edad de los metales, edad de bronce. Aquí también podemos atribuir desde el estudio, desde el aparecimiento del ser humano hasta nuestros días, ¿no? Generalmente el ser humano pues ha sido partícipe de todas las actividades, tanto dentro de nuestra sociedad como con la naturaleza, ¿no? Desde su aparecimiento y obviamente pues desde ahí podemos establecer algunos parámetros y algunas etapas que tiene la historia, ¿no? Ahora vamos a la diapositiva, por favor. Etapas de la historia. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Dora Alicia Silva? Disculpen, no le escuché qué tenía que hacer. Ayúdeme con la lectura de la diapositiva, por favor. La historia del hombre es muy extensa y para comprenderla es preciso montarse muchos millones de años atrás en el tiempo. Sin embargo, entender nuestro pasado nos ayuda
a entender el presente y futuro. Por eso vamos a hablar de las etapas históricas del desarrollo de la humanidad. Las etapas históricas de la humanidad dividen la historia en periodos largos que comienzan y terminan cuando se produce un acontecimiento importante para los hombres en general. Podemos distinguir las siguientes etapas de la historia: la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Contemporánea. Muy bien, señorita 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos interpretar, ¿no? Que dentro del aparecimiento del ser humano, nosotros pues hemos transitado por una serie de cambios, tanto en la sociedad en general, como el desarrollo, la organización y sobre todo las características que el ser humano va adquiriendo con el pasar del tiempo, ¿no? Aquí dentro de la historia de la humanidad podemos determinar las diferentes etapas. Una de ellas, la prehistoria, la siguiente es la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, ¿no? Si bien es cierto, las características de cada una de ellas es que dentro de estas etapas ocurrieron sucesos, hechos y acontecimientos que plasmaron la siguiente etapa, ¿no? En el caso de la prehistoria se logra determinar el aparecimiento del ser humano y sobre todo el aparecimiento directamente de la escritura, ¿no? Una vez que aparece la escritura, aparece directamente el término de la historia. La prehistoria abarca la evolución del ser humano y sobre todo, en este caso, cómo los primeros seres humanos vivían, cómo los primeros seres humanos lograron organizarse y después, obviamente, al aparecer lo que es la escritura, la agricultura, eventualmente aparece la etapa de la historia que nosotros conocemos hasta el día de hoy, ¿no? Y de igual manera fueron transitando por diferentes etapas, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Ahora vamos a determinar cómo son las características de cada etapa, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros podemos identificar que cada una de ellas comienza con el origen directamente del ser humano, como es el caso directamente de la prehistoria. ¿Me ayuda, por favor, el señor Juan Diego? No, no le escuchamos, señor Juan Diego. Parece que nuestro audio está apagado el micrófono, por favor. Ahora, ¿me escuchan? Y sí le escuchamos, por favor. Perfecto. Prehistoria es la etapa que comienza con el origen de la humanidad hasta que surgió la escritura con las primeras civilizaciones, es decir, aproximadamente 4.000 años antes de Cristo. Durante este periodo aparecieron los primeros homínidos que fueron evolucionando hasta que apareció el Homo sapiens. Nuestro antepasado empezaron a construir las primeras herramientas y a vivir en grupos. En la prehistoria se puede distinguir a su vez varias subetapas como las siguientes: edad de piedra, paleolítico, mesolítico y neolítico. Edad de los metales, edad de cobre, edad de bronce y edad del hierro. Excelente, señor, muy bien. 10, muchísimas gracias. Ahora, dentro de la prehistoria, nosotros podemos determinar, ¿no?, que abarca desde el aparecimiento del ser humano. Por ejemplo, si yo preguntara, ¿qué continente es conocido como el sitio o el lugar en donde apareció el ser humano? Y es en ese momento, a ver, ¿qué continente se le considera que fue el sitio en donde apareció el ser humano, o también conocido como la cuna de la humanidad? África, licenciado.
África, apellido, por favor. Moreno. ¿Cuál de- no. Un segundito, aquí está. Muy bien, 10, muchísimas gracias. Entonces, mira, si bien es cierto, se establece hasta el día de hoy dos teorías sumamente importantes, ¿no? Una es la teoría creacionista, en la cual se establece que Dios, en este caso, creó el universo, el planeta Tierra, el ser humano, los animales, en 6 días. El séptimo día, es decir, el domingo, prácticamente se dedicó a descansar, ¿no? Es una de las teorías vigentes hasta el día de hoy. La otra es la teoría evolutiva, ¿no? En la cual se establece que nosotros descendemos directamente de los simios, ya que nuestro ADN tiene un 90% de similitud, en este caso, al de los simios, ¿no? Y es una teoría también establecida hasta el día de hoy y directamente abarca dentro de la historia cómo apareció el ser humano, cómo fue evolucionando y directamente cómo fueron las etapas en donde generalmente fueron las primeras organizaciones que el ser humano pues logró habitar y sobre todo sobrevivir, ¿no? Como ustedes saben, dentro de la línea evolutiva del ser humano, el primero en aparecer, en este caso los homínidos, el primero de ellos fue el Australopithecus, ¿sí? Dentro de la escala evolutiva del ser humano. Y el último, y el que sigue vigente hasta el día de hoy, es el Homo sapiens sapiens, que significa el hombre con conocimiento. Entonces, dentro de esta etapa, abarca el aparecimiento del ser humano, la evolución que nosotros tuvimos y sobre todo, pues, las formas como logramos subsistir, ¿no? En este caso, creando herramientas, vivir en pequeños tribus, clanes, aprovechar directamente lo que son de actividades como la caza, la recolección de frutos y sobre todo también podemos determinar las primeras formas de vida, ¿no? Es decir, los primeros seres humanos realmente vivían en cuevas, vivían en sitios sumamente desolados, tenían lo que son una escasez, por decirlo así, de herramientas, solamente utilizaban lo que son las piedras de obsidiana y vivían, en este caso, en pequeñas comunidades, ¿no? Por ejemplo, acá en esta imagen podemos identificar los primeros seres humanos que cazaban a los animales y se alimentaban, ¿no? Aquí directamente podemos observar que no se vestían directamente con todo el cuerpo, por decirlo así, sino más bien aprovechaban lo que es las pieles para cubrirse diferentes partes, ¿no? De igual manera vivían en cuevas, su comunicación era bastante rústica y obviamente pues mantenían una organización natural, ¿no? Es decir, los hombres se dedicaban a la caza de animales y a la recolección directamente se encargaban las mujeres en general, ¿no? Entonces, se destaca que dentro de la prehistoria abarca lo que es la evolución del ser humano y cómo él empezó a vivir directamente en pequeños grupos, ¿no? Otra etapa sumamente importante, bueno, antes de avanzar a la Edad Antigua, el cambio fundamental que apareció dentro de la prehistoria fue el aparecimiento de la escritura, ¿sí? Cuando aparece directamente la escritura, eventualmente se da el aparecimiento de la otra etapa conocida como la Edad Antigua, ¿no? Aquí directamente aparece otra actividad que hasta el día de hoy nosotros la seguimos haciendo. Por ejemplo, la agricultura, ¿sí? Tanto la agricultura como la escritura en general, en este caso, dieron paso a la siguiente etapa, la Edad Antigua. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Álvaro Luis? Sí, el señor Álvaro Luis Chávez, ¿estamos ahí? No, no estamos. Muy bien, sin nota. Señor Carlos Patricio. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días. Yes. La Edad Antigua. Se conoce como la Edad Antigua al periodo histórico que presenció el surgimiento y el desarrollo de las primeras civilizaciones humanas, conocidas como civilizaciones antiguas. En
especial a partir de la investigación de la escritura, perdón, de la civilización antigua, se me fue, es que escritura, evento considerado como fin de la prehistoria, el inicio de la historia como tal. El inicio de la Edad Antigua se remonta en la fundación de las primeras ciudades. Esto, superiores y dimensiones organización, perdón, de las aldeas neolíticas. Junto a ellas aparece el poder político, reyes, palacios, las regiones organizadas, sacerdotes, templos y el primer orden comercial, burocrático, es decir, todo lo que se entiende por la revolución urbana. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, dentro de la Edad Antigua aparecen directamente las primeras civilizaciones, ¿no? Una que es considerada como la madre de todas las civilizaciones es Mesopotamia, ¿sí? Entonces, dentro de esta etapa se dan la creación de las primeras civilizaciones, ¿no? Destacan directamente por la organización política, organización territorial, también destacan directamente por su religión y sobre todo por las herramientas que los seres humanos empezamos a tener y sobre todo utilizarlas para los enfrentamientos, ¿no? Aquí aparecen directamente las formas de organización dominadas en este caso por emperadores que eran caracterizados de origen divino, ¿no? Es decir, que eran dioses y que eventualmente pues eran los encargados de guiar a estas civilizaciones, ¿no? Aquí también podemos determinar que otra característica importante es la fundación de las primeras ciudades-estados. Es algo similar a lo que tenemos el día de hoy. Por ejemplo, en Quito, ¿cuál es el máximo representante? El alcalde, El alcalde, muy bien, excelente. En el Ecuador, ¿cuál es el máximo representante? el El presidente, presidente de la República. Excelente, muy bien, el presidente de la República. Entonces, en este caso, tanto el alcalde de Quito debe rendir lo que son informes al presidente de la República y es una manera, en este caso, de controlar los territorios, ¿no? Entonces, algo similar directamente realizaban las primeras civilizaciones con la fundación de las ciudades-estado, es decir, un representante por cada territorio, ¿no? Aquí directamente aparece la construcción de templos, palacios y sobre todo también podemos establecer que aparece lo que se conoce como la propiedad privada, ¿sí? Es decir, aparece directamente lo que son sectores que tenían recursos, sectores que no los tenían y aparece también lo que es la esclavitud, ¿no? Ahora vamos a otro cambio, a otro eje fundamental que ocurrió en la Edad Media. ¿Me ayuda, por favor? El señor Juan Carlos Villa, ¿estamos ahí? Sí, Señor, estoy aquí. sí, Sí. por favor. A ver. Se conoce como Edad Media, medioevo, medioevo o medievo, al periodo de la historia de Occidente, que comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente. Perdón, me perdí. De Occidente en el año 476 y finaliza con el descubrimiento de América en 1492 o la caída del Imperio bizantino en 1453, fecha en que culmina también la Guerra de los 100 años. Sus 1000 años de duración se caracterizaron por un relativo estancamiento en el desarrollo de la cultura y de las ciencias bajo el imperio de la mentalidad religiosa del cristianismo, razón por la cual se la solía denominar la edad del oscurantismo.
La Edad Media recibe su nombre por ser el tránsito entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Durante este periodo, la sociedad abrazó un orden feudal esencialmente rural o campesino y dogmatismo. El dogmatismo cristiano rigió la cultura. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, en la Edad Media tenemos algunas características, ¿no? La caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y sobre todo detalla sobre el descubrimiento de América en 1492. Algunos historiadores toman directamente punto en base a este acontecimiento, otros también lo toman desde la caída del Imperio Bizantino en 1453, ¿no? Y detalla directamente la Guerra de los 100 años. También podemos determinar que fueron sucesos en donde plasmaron bajo una sociedad feudal. Aquí aparece lo que se conoce como el modo de producción feudalista, ¿no? Ahora, si yo preguntara el descubrimiento de América, ¿quién descubrió el continente americano? ¿Cómo se llamaba ese personaje? Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Muy bien, Cristóbal Colón, excelente. ¿En base a qué personaje nosotros tenemos el nombre de América o el continente americano? Pregunta de examen. Muy No lo escuché bien. muy En base directamente al personaje de Américo Vespucio, ¿sí? En base a ese personaje tenemos el nombre del continente americano, ¿no? Aquí también otra característica propia de la Edad Media fue lo que es el crecimiento, ¿sí?, del cristianismo como religión, ¿no? Sobre todo, pues, esta religión estuvo inmersa en la mayoría de monarquías y sobre todo estuvo controlando todos los aspectos, ¿no? Políticos, sociales, culturales, y por ende a esta etapa se le conoce como la Edad del oscurantismo. Es decir, que solamente la religión tenía el control de todas las actividades y no permitía pues el crecimiento del conocimiento, ¿no? Ahora, vamos a determinar la siguiente etapa, la Edad Moderna. Me ayuda, por favor, la señorita Andrea Intriago. ¿Estamos ahí? Sí, Por favor. sí, licenciado. Ya, un momento. Ya, la Edad Moderna. Se conoce como Edad Moderna al tercero de los periodos históricos en que se suele dividir la historia de la humanidad y que comprende los siglos entre el siglo XV y el siglo XVIII. Es decir, 18. Muy bien. entre la Edad Media y la Edad Medioevo y la Edad Contemporánea. Suele entenderse la Edad Moderna como el fin del oscurantismo religioso que caracterizó el periodo anterior y la búsqueda de recuperar el legado clásico de la Edad Antigua, especialmente la grecorromana. Por lo general, se toma como inicio de esta nueva era a la caída de Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente. Bajo asedio el Imperio Otomano en el año de 1453, o bien la llegada de los primeros colonos españoles a América. El descubrimiento. En 1492, evento que agrandaría radicalmente los límites del mundo conocido para la época.
Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, la Edad Moderna prácticamente toma como punto de origen la primera llegada de los españoles al continente americano, ¿no? Uno de ellos, pues, Cristóbal Colón. Después, en este caso, el contacto que tuvieron tanto el representante de los españoles como Pizarro con Atahualpa, cómo fueron las luchas, los enfrentamientos y cómo los españoles prácticamente se lograron quedar con estos territorios, ¿no? Y la edad contemporánea prácticamente se establece desde la Revolución Francesa de 1789 hasta la actualidad. Es decir, tenemos lo que son diferentes acontecimientos como la Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, tenemos en este caso el aparecimiento del fascismo, la Segunda Guerra Mundial, tenemos lo que es que el ser humano llegó al espacio, también tenemos el avance de la tecnología, hablamos acerca de la evolución de los derechos, de los deberes, de la igualdad de los ciudadanos. También tenemos la lucha por la erradicación, en este caso, de los problemas sociales como la discriminación, el racismo y el establecer lo que son los derechos e igualdad, tanto para los hombres, para las mujeres, para los grupos en general, ¿no? Independientemente tengan diferentes puntos de vista políticos, religiosos, diferentes orientaciones, de igual manera se establecen en las características fundamentales que nosotros tenemos al día de hoy, ¿no? Entonces, si bien es cierto, podemos determinar que desde la prehistoria hasta la edad contemporánea han ocurrido diferentes hechos, sucesos, acontecimientos en donde el ser humano ha transitado por diferentes sociedades, ¿no? Hemos ido aprendiendo de la naturaleza, hemos ido aprendiendo las formas de subsistir, la forma de organizarnos y sobre todo de mantener una convivencia diaria, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Luisa. Sí, no, excelente. Pregunta. Tal vez ya conversaron con su tutor o tutora. Sí, no, ¿me confirman? Hoy en la mañana, licenciado, sí hablamos. Sí, ya conversaron con su tutora. ¿Cómo se llama su tutora? Lorena, Lorena Hola, Chipa. Lorena Chiconquista. muy bien, excelente. ¿Cuándo tienen la mañana deportiva? El 30 de 30 de noviembre. noviembre. Excelente. Ahí nos vamos a encontrar. Todos, bien. Ahora vamos a hacer una pequeña actividad. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Excelente, muy bien. El día de hoy, ¿sí? Vamos a realizar este pequeño dibujo. Nada más. Y vamos a colocar acá arriba, ¿no? Prehistoria, ¿sí? Lo vamos a hacer en un cuadernito, en una hojita, bien bonito, bien pintadito. Una vez que terminemos, por favor, le vamos a tomar una foto y me van a enviar por la plataforma Canva, ¿ok? Ahora, ¿qué día estamos? Sábado. Va a quedar hasta el próximo sábado, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor? Disculpe, si solo tenemos que hacer la imagen o escribirla No, también. solamente la imagen, por favor, ¿sí? Solamente la imagen, nada más, ¿sí? De los primeros seres humanos, se están casando, una fogata, muy bien. Vamos a ver cómo estamos con esas actividades creativas. Muy bien, vamos a ver qué somos para los dibujos. Ya saqué. Excelente. Listo, muy bien, eso es arte, excelente. Entonces, por favor, esa actividad, y bueno, especialmente a los compañeros que por temas de conexión
tal vez no tuvieron el horario para conectarse en este momento, por favor, revisen las clases grabadas, ¿sí? Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, con toda la confianza del mundo, me escriben al grupo, bueno, en este caso, la plataforma, y ahí directamente, pues, solventamos cualquier problema, ¿sí? Que pueda pasar, ¿no? ¿Sí? Entonces, nos quedamos hasta ahí, por favor, chicos. De mi parte, pasen un bonito día, se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la siguiente semana. ¿Sí? Cuídense mucho. Amén, gracias.